Tropas ucranianas han encontrado una fosa común en la que aseguran que hay más de 400 cuerpos de civiles, de soldados. Ha sido en un bosque muy cerca de la ciudad de Izium, que acaba de ser liberada de la ocupación rusa. Es una de las mayores fosas de estas características halladas desde que empezó la guerra el pasado mes de febrero. Lo vamos a comentar con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Señor Borrell, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una demostración más del horror de la guerra y no sé si, por desgracia, una primera pista de lo que nos vamos a ir encontrando en los sitios que poco a poco el ejército ucraniano va recuperando. Pues no lo sé, francamente. Pero sí, son los horrores de la guerra. Y en este momento lo que hay que hacer es seguir apoyando a Ucrania para que resista la invasión. Señor Borrell, ¿usted cree que los europeos corremos el riesgo de dar un paso atrás o de que nuestro apoyo a Ucrania flaquee porque la guerra nos está provocando problemas económicos? Espero que no, espero que no. Espero que los ciudadanos y los gobiernos entiendan que no es el momento de flaquear, por el contrario, es el momento de insistir en lo que venimos haciendo, apoyar militarmente al ejército y a la sociedad ucraniana, y vemos que esto le permite resistir, que llevan 6 meses y Rusia no ha conseguido esos objetivos, al contrario, está teniendo que retroceder, continuar con las sanciones económicas, que están debilitando a la economía rusa y a sus capacidades industriales para seguir haciendo la guerra, y la batalla diplomática en el mundo para ver cuáles son las causas y las consecuencias de esta guerra, tratar de paliar las consecuencias y explicar a todos los países por qué estamos apoyando a Ucrania. Por lo tanto, es imprescindible seguir, por ejemplo, con el envío de armas, ¿no? Como nos decía. Pues claro que sí, hay que continuar apoyando. La guerra no ha terminado, al contrario, está en un momento álgido. Está en un momento en el que el ejército ucraniano ha conseguido no solo detener la invasión, sino repelerla y recuperar parte de territorio. Es una guerra que se está convirtiendo cada vez más en una guerra decisiva para el futuro del país y también para los equilibrios geopolíticos. Por lo tanto, no podemos dejar de hacer lo que venimos haciendo desde hace 6 meses. No es el momento de flaquear, no es el momento de decir, bueno, ya vale, al contrario. Que eso tendrá consecuencias, las tiene, y por desgracia afecta a muchos países, muchos más en África y en Asia que a nosotros, también a nosotros. Pero esta es la ocasión también para librarse de la dependencia energética que teníamos con Rusia. Parecía muy difícil, y lo es, pero al principio de la guerra, antes de la guerra, dependíamos de un 40%. Estoy hablando de Europa en su conjunto, no de España, de las importaciones de gas ruso, y ahora estamos ya por debajo del 10%. Es verdad que en algunos países la dependencia del gas ruso no es el problema más importante, pero en algunos sí lo es. Y este también es el momento de recuperar una cierta autonomía en nuestra política exterior, que estaba muy condicionada por esta dependencia. Señor Borrell, usted es el jefe de la diplomacia europea. Nos dice que hay que mantenerse firmes, mantener la guerra. Puede que a algunos espectadores les resulte curioso que de lo que mantener la guerra no lo he dicho. Digo que hay que mantenerse firmes para que hagan frente a la invasión e intentar acabar la guerra cuanto antes. Se lo planteo porque igual hay espectadores que piensan que usted, como jefe de la diplomacia europea, debería tener en mente en el corto o medio plazo sentarse, emprender negociaciones y ver si se puede poner fin a este conflicto con la palabra. Claro que sí, lo hacemos todo lo que podemos, pero todos los intentos han resultado inútiles. Todas las personas, todas las instituciones, autoridades del mayor alto nivel, el propio secretario general de Naciones Unidas, que han ido a Moscú, han vuelto con la misma respuesta. La Unión Europea Putin quiere seguir la guerra hasta que no consiga sus objetivos militares. ¿Desde la Unión Europea se ha realizado algún intento por conversar directamente con Rusia?
Desde la Unión Europea no, porque Rusia no nos acepta como interlocutor. Pero estados de la Unión Europea muy importantes lo han intentado haciendo. Por cierto, recibiendo críticas por hacerlo, ¿no? Pero el presidente Macron, el canciller federal, el canciller de Austria, ahora ya no lo hacen, o lo hacen solamente para ocuparse de temas que pueden ser trágicos, como la situación de la central nuclear de Zaporizhia. Pero para intentarlo, desde luego, no ha quedado. Está hablando usted de Rusia, obviamente las informaciones que nos llegan de ahí pues siempre hay que ponerlas en duda, pero sí que hemos visto cómo China, el presidente chino cuestionaba en las últimas horas un poco esa guerra en Ucrania, esa operación de Rusia, y que incluso el propio Putin aceptaba que a lo mejor no está avanzando como él tenía previsto. Hemos visto también algunos movimientos. ¿Cree que se está resquebrajando de alguna manera, aunque sea con una fisura muy pequeña, el liderazgo de Putin? No está en una posición fácil. Rusia ya recibió una primera derrota cuando no consiguió ocupar Kiev y tuvo que retirarse. Ahora está en una situación difícil para su ejército. También tiene que retirarse de algunas zonas que había ocupado. Yo no sé qué es lo que ocurre dentro de Rusia, pero es verdad que países como China también empiezan a manifestar una cierta preocupación por las consecuencias globales de esta guerra, que no solamente está destruyendo Ucrania y provocando una crisis energética en Europa, que está afectando a todos los países del mundo por la escasez de productos alimentarios, consecuencia del bloqueo, hasta ahora el bloqueo, ahora empieza a levantarse, de las exportaciones de productos alimenticios de Ucrania, y también por las distorsiones que todo eso ha producido en el comercio internacional. Sí, hay una preocupación por las consecuencias globales de esta guerra, y China, estoy seguro que no se siente nada cómoda con lo que está pasando. Han firmado un acuerdo de amistad sin límites, le llaman, con Rusia, pero por lo que sabemos, China no está contribuyendo, no está dando armas a Rusia. Otros países como Corea del Norte sí, pero China no. Señor Borrell, ¿y qué sabemos del suministro de gas que procede de Rusia? ¿Moscú va a volver a abrir ese gasoducto? Y a corto y medio plazo, ¿qué problemas económicos podría provocarle a Alemania? Lo último que nos han dicho es que no van a continuar suministrando gas mientras no levantemos las sanciones económicas. Eso quiere decir que sí les importa, que sí les preocupan. Y no está en la agenda levantar las sanciones económicas contra Rusia. Estamos buscando, todos los países están buscando suministradores alternativos, y como le digo, hemos pasado del 40% al 10% en pocos meses. En este momento ya solo Europa en su conjunto depende de Rusia en menos de un 10% de su gas. Eso ya hace que sea posible abordar un invierno sin suministros de gas ruso. Una última cosa, claro, señor. hay que estar preparados para ello. Disculpe, señor Borrell, yo le quería preguntar, esas sanciones se han tomado por unanimidad la gran mayoría. No sé si le preocupa lo que pueda pasar en Italia en poco más de una semana. Los sondeos dan la victoria de Hermanos de Italia. No sé si cree que lo que pueda pasar en Italia electoralmente y quien pueda formar gobierno después puede provocar que esa unanimidad cada vez sea más difícil en la Unión Europea. No sé si le preocupa. Primero, máximo respeto a lo que los electores italianos decidan. Vivimos en democracias estatales donde los ciudadanos, afortunadamente, no como en Rusia, pueden expresar libremente sus preferencias políticas. Por lo tanto, lo que los italianos decidan será lo que los italianos decidan. Y por otra parte, la candidata Meloni no ha dejado de proclamar su absoluto compromiso con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica. Por lo tanto, en este momento su propuesta electoral a los italianos no es distinta, no pasa por nada diferente de lo que hemos venido acordando en Europa y lo que la Alianza Atlántica, de la que Italia también es miembro, está haciendo. Pues señor Borrell, como siempre, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes.